importa si el mundo cambia. En Argentina la Navidad es una locura que se repite paso a paso. El clima festivo arranca con señales visuales. Antes eran los almanaques que te regalaban en la carnicería o el taller. Ese trofeo de papel satinado que colgabas en la cocina durante todo el año. Y por supuesto los saludos. Cambiamos la tecnología, pero no las costumbres. Pasamos de esperar al cartero con la postal escrita a mano y brillantina a esperar que nos llegue el sticker en el grupo de la familia. El medio cambia, pero la necesidad de decir, acá estoy, hola, es la misma. Pero si hay un motor que mueve diciembre es el aguinaldo. Ese dinero mítico que entra por una mano y sale automáticamente por la otra. Lo esperamos todo el año y lo patinamos en tiempo récord. Es el combustible de la gran cacería, los regalos. Salimos a las calles como poseídos, sea en la peatonal o scrolleando en el celular, el objetivo es gastar lo que tenemos y lo que no. Compramos a último momento, eso seguro. Es el deporte nacional de fin de año. Es el famoso endeudamiento festivo. En el medio están las famosas negociaciones de rehenes. ¿Dónde la pasamos este año, che? La pelea por ver quién le toca viajar o a quién le toca poner la casa es un clásico que no envejece nunca. Una vez definido el lugar, falta el disfraz. Porque el argentino estrena. No importa si hace 40 grados y la humedad se te pega en la nuca. Vos te vas a probar esa camisa o ese vestido blanco aunque el probador sea un sauna y no te pase. La ropa nueva es obligatoria. Hay que estar impecable. Obviamente para la foto. Aunque sepas que a las 2 horas vas a tener una mancha de mayonesa en la remera que no va a salir nunca más, no importa. La pilcha te la compras igual. Después viene el asalto supermercado. Llenamos los carritos de sidra, ananá fizz y latas de durazno como si nos preparáramos para un encierro de una serie de 6 meses. Parecemos los de Walking Dead. En casa se desata la locura de la limpieza. Hay que cortar el pasto, baldear la vereda, poner la casa a punto, porque vienen las visitas. Si hay luces enredadas del año pasado, se desenredan con paciencia de monje tibetano. Es el único día del año donde todo tiene que brillar. Y llega el momento de la ingeniería civil, el famoso armado de las mesas. Acá se fusiona todo. Se arman los tablones, se juntan mesas de distintas alturas y se decreta la separación de bienes. La mesa de los grandes por un lado y el caos de la mesa de los chicos por el otro. Pero lo más importante es el despliegue de los tesoros familiares. Bueno, esto ya es oro puro. Sacamos la vajilla de la abuela y extendemos el mantel bordado. Ese mantel sagrado está prohibido tocarlo y ni siquiera lo puede mirar fijo el resto del año. Pero hoy salen a la cancha a jugarse la vida contra las copas tiradas y el Viteltoné. Antes de sentarnos hay que rendir homenaje a la primer figura heroica de la noche. Es el famoso asador, ese pariente que se sacrifica por el grupo, parándose al lado de las brasas desde temprano, sumándole el calor del fuego a los 35 grados de térmica que yacen afuera. Su técnica de supervivencia es única. La hidratación constante. Arranca con el vino tinto o el fernet a las 6 de la tarde. Para picar algo, siempre dicen, ¿no? Así que para cuando llega la hora de la cena ya está en otra dimensión. Es un mártir de nuestra gastronomía. Y entonces ocurre el milagro. Se hace un silencio terrible y entra él con la tabla en la mano, cual héroe. Es el único momento donde la grieta desaparece. ¡Un aplauso para el asador!, grita alguno de fondo. Y todos obedecen religiosamente. El menú desafía toda lógica. Comemos asado hirviendo, vacío y lechón en pleno verano. Y acompañando las bombas de tiempo, el matambre casero. Ese matambre que la abuela prensó con 2 tomos de enciclopedias viejas. ¿Y qué decirte de la ensalada rusa con el peligro de la mayonesa? ¿Quién nos intoxicó alguna vez con eso? ¿Y el rey de la mesa? ¿Cuál es el rey de la mesa? El Viteltoné. Ese plato que aparece misteriosamente el 24 de diciembre y se extingue el 2 de enero. Nadie sabe dónde vive el resto del año, pero en las fiestas es la puta gloria. Cuando parece que el estómago no da más, aplicamos la vieja estrategia nacional del desengrasante. Aparece la ensalada de frutas. Sí, una frutita livianita, fresquita. Nos mentimos a nosotros mismos diciendo que es algo livianito para bajar la comida. Hasta que, fácate, le mandamos medio kilo de helado arriba. Y viene el momento de la sobremesa, donde el vino ya empieza a hacer efecto y los filtros empiezan a desaparecer. Ahí, momento genial para el interrogatorio. Siempre hay alguien, una tía, un primo, un hermano, siempre hay alguien que te dice, ¿y los hijos para cuándo? O te pregunta por el trabajo, por el novio. La auditoría de tu vida personal empieza en el medio de la cena. Vos, impoluto, sonreís, te metés una cucharada gigante de helado para ganar tiempo y rogás que alguien cambie de tema. Pero el verdadero peligro es cuando los tíos ya están detonados. La mezcla del calor, alcohol y parentesco es explosiva.
Alguien, que nunca falta, tira un comentario sobre política, sobre fútbol o sobre una herencia vieja. Y chao, se pudre todo. La grieta se abre paso entre las compoteras sucias y el helado derretido. De golpe, la noche de paz se transforma en un panel de discusión a los gritos, mientras la abuela intenta poner orden retirando los platos. Vamos a levantar la mesa, que hay que poner las cosas dulces. Faltan 5 para las 12 y la lógica se tira por la ventana. Entran las cábalas, señores, las cábalas. Preparamos las 12 pasas de uva para tragar sin masticar pidiendo deseos. Y empiezan las acrobacias. Tenés a la tía que se para arriba de la silla para tener ascenso laboral. Y a la prima que se tira de cabeza abajo de la mesa y no entendés nada para ver si este año consigue novio. Es un circo hermoso igual. Y entre el caos hay una tradición secreta. Dicen que la Nochebuena es el único momento del año donde se puede transmitir el don. Es ese instante donde la abuela te lleva a un rincón y te enseña la oración para curar el ojeo o el empacho. Entre sidras y garrapiñadas, aprendes el legado de la curandería casera. Creer o reventar. Y de golpe arranca la psicosis del tiempo. Siempre hay alguien que tiene la hora posta y empieza a dirigir el tránsito. Faltan 2 minutos, che. No, mi reloj atrasa. El mío anda mal, el otro también. Todos mirando la tele o el celular esperando el milagro. 3, 2, 1 y en el barrio suena la señal sagrada. La sirena de los bomberos aullando a todo lo que da. Y se viene el chinchín. Ese ruido de vidrio contra vidrio es la campana de largada. El brindis se transforma en un deporte de contacto. Empieza el maratón de besos sudorosos con parientes que quizás no viste en todo el año, esquivando copas para no mancharte. Y afuera la guerra. Antes salíamos a la vereda a tirar cohetes y cañitas voladoras que salían para cualquier lado y siempre había alguien lastimado. Hoy, por suerte, hay menos ruido, pero la sensación de estallido es la misma. Para los más chicos llega la magia y para un adulto, el puro sacrificio. Siempre hay un tío que se disfraza de Papá Noel y se cocina vivo y adentro por amor al arte. Se abren los regalos puntual. Y aparece el clásico femenino, la bombacha rosa para estrenar el año nuevo. Mientras tanto, intentamos comunicarnos con el mundo. Antes peleábamos con la operadora. Hoy peleamos con el WhatsApp que se cae. La tecnología avanza, pero el colapso de las 12 es eterno. Pasada la euforia, se ataca la mesa dulce. El mantecol desaparece en 0,0 segundos. Y le entramos después a lo que queda. El pan dulce ese que es horrible, con champán, con sidra, con la sobra de lo que quedó. Y siempre tenemos a un DJ de turno, que es el que pone las famosas cumbias del recuerdo. Ahí sí, no importa cuán rockero seas, a la 1 de la mañana todos bailamos Gilda. Y ahí empieza el éxodo. Los pibes al boliche, rajan, y los viejos quedamos todos durmiendo torcidos en los sillones. ¿Pensaste que terminó? Nah. El 25 te levantás y tenés que cumplir con la segunda vuelta. El almuerzo con la otra familia. El menú, obvio, es el recalentado. Asado frío y vitel toné, que inexplicablemente está más rico que el día anterior. Estamos llenos, agotados, pero seguimos porque es Navidad. Y rendirse no es opción. Retroceder nunca y rendirse jamás. Nos quejamos del calor, de los gastos y de que siempre es lo mismo. Pero quizás de eso se trata, ¿no? Esa repetición es lo que nos asegura que seguimos estando. Que a pesar de todo, la mesa sigue bien puesta. Es nuestra firma de argento. Por eso, hoy quiero levantar la copa con todos ustedes, por los que están bancando los trapos siempre, por lo bueno que se viene, que ojalá sea mucho, y muy especialmente un chinchín al cielo, por los que ya no están físicamente, pero que siguen sentados con nosotros en cada anécdota y en cada recuerdo. Felices fiestas, gente. Abracen fuerte, coman rico, y si hoy te pusiste nostálgico recordando estas costumbres, tenés que ver el viaje sensorial que hacíamos a la Peatonal Florida. Te espero acá, al lado, para volver a entrar por un ratito a los 2 reinos de Harrods y Gazan Chávez. Nos vemos en el próximo Ecos del Pasado. Besos.